Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar en este espacio. Continuamos con el Congreso de Innovación Académica de la DENIA y en este espacio estaremos conversando con personas que han trabajado también en proyectos de innovación, que han liderado procesos. Por eso le damos la bienvenida a la directora Diana María Farias. Ella es la directora de programas curriculares de pregrado, docente Facultad de Ciencias de la sede de Bogotá. ¿Listo? Entonces, en este momento le damos paso y bienvenida. También nos va a acompañar y hacemos mención de ella, Marcela Camacho, docente de la sede de Bogotá, y Juan David Villegas Tamayo, egresada de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, sede Manizales. Bueno, y mientras tanto que ellos pasan al conversatorio, quiero contarles que hoy el moderador, el profe Oscar Duarte, quien es el director de la DENIA, me ha dado el permiso de estar aquí, entonces él también entrará a acompañarnos en este espacio. Bienvenidos, profe Oscar. No, y yo no es que haya dado ningún permiso, no. Ayer en el conversatorio en la tarde, donde tú participaste, quedó clarísimo que una moderación hecha por ti va a ser mucho mejor que lo que estábamos haciendo antes. Entonces, pues esto es solo un ejercicio de coherencia. Y muchas gracias, Laura. Bienvenido, profe, al conversatorio en donde también estaremos preguntándote con respecto a tu rol como profesor, ¿no? Gracias. También con respecto a tu experiencia. Entonces, van llegando la profe Marcela, Diana. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto, Oscar, un gusto, Diana. Los demás no los conozco. Qué alegría verlos por aquí. Sí, señor, esta es la forma ahora de tomarles un café. Así es, así es. Bien, entonces, les damos la bienvenida nuevamente a este espacio, Diana, Marcela, Juan, el profe Oscar, para que podamos conversar entre amigos tomándonos un café, personas que nos encanta el proceso, los procesos de aprendizaje y los temas con la educación. Entonces quisiera darle paso directamente a Juan y que pueda abrir este espacio con respecto a la experiencia que ha tenido a la hora de desarrollar su proyecto, ¿sí? Y contarnos cómo ha sido ese trabajo con las demás personas, ¿sí? Digamos que cuáles fueron los retos allí desarrollándolos y que dice, bueno, esto puede generar modelos que se puedan también replicar, ¿no? Entonces, Juan, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. No, quería comentarles que ha sido una experiencia muy grata para mí y mis compañeros. Creo que logramos enfrentar un reto más complicado que en la presencialidad, ¿cierto? Porque teníamos ese reto de que los estudiantes pudieran asimilar más fácilmente los aprendizajes, ¿cierto? Que les llegara el conocimiento de una forma más adecuada y poderlo validar. Entonces, gracias a las herramientas que nos dio la convocatoria para llevar nuestra metodología, que es una metodología basada en proyectos con el uso de neurodidáctica, de metodologías de neurodidáctica, nos permitió afianzar y llevar a cabo esta metodología que hace mucho la venimos planeando, ¿cierto? Pero que gracias a los recursos lo pudimos llevar a cabo. Es de calcar que mis compañeros todos eran voluntarios, como tal, los recursos dados por la convocatoria y como tal eh, por, el, por la incubadora de iniciativas pedagógicas, pues fueron usados como tal para la realización de nuestro, de nuestro proyecto. Entonces, nos sentimos muy afortunados, los estudiantes están muy contentos por todos estos logros que han alcanzado. Ellos inicialmente han atacado problemáticas de sus comunidades, tratando de hallar soluciones a ellas y junto con nuestro acompañamiento, pues hemos logrado que ellos trabajaran en esa solución y la pudieran llevar a cabo. Entonces, es muy bonito cuando uno ve
las gracias y como esas, ese apego que generamos como grupo, como equipo, tanto de desarrollo, sino también como con los estudiantes, que generalmente hicimos lazos, que no era esa visión que nosotros teníamos como de maestro-alumno, sino como de amigos que trabajábamos como tal en la consecución del aprendizaje y del desarrollo del conocimiento como tal. Entonces fue una experiencia muy bonita, muy grata. Agradecemos mucho al profesor Oscar y a todo su equipo por el desarrollo, a nuestros colaboradores acá en Manizales, nuestros jefes de como tal, quienes hicieron los acompañamientos, Carlos Alberto Martínez y Mayra Alejandra Arias, que siempre estuvieron detrás de todo esto, apoyándonos en cuanto a qué debíamos hacer para la gestión de los recursos, cómo deberíamos llevar a cabo la convocatoria, y todo fue muy bonito. Entonces solo quedan agradecimientos, y qué bonito estar acá para poder llevar a cabo y poder contar las experiencias. Bueno, y igual que Juan, Marcela, la profe Marcela también tuvo un reto, y justo antes de iniciar la pandemia, ¿no? Que fue asumir el reto de ser vicerrectora de la sede de La Paz. Entonces, también a ella quisiera preguntarle cómo vino a hacer ese cambio, bueno, venir de la presencialidad, y llega la pandemia, te posesionan, ¿sí? La rectora Dolly te posesiona, y bueno, llega este suceso. Entonces, ahí cómo cambia el tema de las prácticas a la hora de tanto de gestionar equipos para llevar a cabo esos objetivos y de innovar entonces en esas actividades diarias. Gracias, Laura, y buenas tardes a mis colegas. Muy grato verlos. Pues La Paz ha sido una experiencia desde la primera vez que estuvimos hace ya en el 2019, ya casi 2 años, porque digamos es un proyecto que tiene casi una década construyéndose en la universidad, en donde en un momento específico coincide la voluntad y digamos, los sueños de una sociedad civil que pide una sede de la Universidad Nacional, eh, que se alinea con un deseo de esa presencia de la universidad en la nación, en diferentes territorios, y la voluntad política de 3 gobernadores en esta región. Entonces, es decir, algo realmente extraordinario. Además, una sede que nace inicialmente con una aspiración de ser una sede de frontera, en donde no íbamos a tener programas académicos propios, que de pronto comienza a convertirse en una sede andina, porque se da el presupuesto que se necesita para el funcionamiento de la sede de La Paz. Entonces, en una carrera maratónica en la cual, liderada por la profesora Diana Farías, se formulan 6 programas hermanos. Digamos, además es un proyecto muy interesante porque es un proyecto construido desde todas las otras sedes de la universidad. Creo que eso hay que rescatarlo. Entonces, nosotros realmente hemos estado en modo crisis desde que empezamos. Entonces, la pandemia sí se nos pone encima, pero hemos tenido muchos retos. Hemos tenido retos de que llegamos y no estaban todos los docentes que debían estar. Entonces nos tocó hacer algo desde el inicio que fue un diseño completamente distinto. Entonces nosotros nos fuimos por algo que llamamos módulos intensivos, y que ya hubo una presentación durante el Congreso al respecto, y que además nos hemos dado cuenta que, digamos, fue un momento en una crisis, habíamos algunos tenido cierta experiencia con eso, pero aparentemente hay una tradición bastante más interesante en la universidad de esos, digamos, de esas asignaturas intensas, en donde nuestra experiencia lo que dice es que verdaderamente se generan unas dinámicas sociales que construyen comunidad de aprendizaje. Entonces, muy interesante. Cuando la pandemia se nos viene encima, entonces, mientras en las demás sedes paró todas las asignaturas del semestre, a nosotros se nos pararon únicamente 2 asignaturas. ¿Por qué? Porque en la lógica nuestra hacemos una asignatura que dura 4 semanas, aproximadamente 4 semanas, y entonces cuando en marzo nos encierran a todos,
pues claro, hubo, digamos, una crisis inicial, pero siento yo que eso nos dio una resiliencia que otros no tenían. Lo otro es que somos una sede pequeña todavía, es decir, tenemos una proyección de ser más grande, pero estábamos apenas con nuestro segundo semestre. Entonces eso también permite desde el punto de vista administrativo mucha más capacidad. Pero tuvimos muchos retos porque nuestros estudiantes aquí, el 92% son estrato 1 y 2. Entonces, rápidamente comenzamos a ver las dificultades, la carencia de datos, la carencia de herramientas tecnológicas que les permitieran seguir en la virtualidad y pues un aprendizaje absolutamente gigantesco para todos. Creo que lo que nos hizo resiliente con el inicio de la pandemia es que habíamos ya probado lo que se llama la incertidumbre, que es algo que la pandemia pone muchísimo en evidencia, que nos quita total control sobre lo que hacemos, y entonces sencillamente veníamos en ese modo de crisis y digamos, sí, la pandemia cae encima, pero no ha sido lo más grave realmente que hemos tenido y la respuesta de nuestros estudiantes ha sido extraordinaria. Es decir, la motivación supera la pandemia. Y ahí hay un caso contrario a Marcela, que viene de, la profe Marcela, que viene de entrar a la sede de La Paz, donde muchas cosas están surgiendo por primera vez. Y está el caso de la profe Diana, ¿sí? Donde ahí ya hay muchas cosas estructuradas y en donde están los programas, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace Diana para decir, bueno, nunca hemos trabajado en remoto, ¿cómo vamos a hacer? Tenemos tantos programas, entonces, ¿cómo nos acomodamos? ¿Cómo hicieron esa parte? No, pues la universidad es un organismo viviente que se adapta muy fácilmente. Entonces, la gente piensa siempre que los directores nacionales somos como unos seres que damos órdenes y todo el mundo corre y hace lo que nosotros decimos. No, cuando nos encierran y ya no podemos volver, pues ahí surgen un montón de problemas y lo que tiene que surgir de la universidad como organismo son respuestas muy inteligentes, muy rápidas, las facultades inmediatamente empezaron una cosa que era bastante compleja al comienzo eran los problemas de conectividad, de interacción con estas plataformas que teníamos los profesores y profesoras. Entonces, lo primero que hicieron las facultades fue lanzar muchísimos programas de apoyo a sus profesores y profesoras para que aprendiéramos a manejar el Zoom, para que aprendiéramos a manejar el Google Meet. Oscar pues nos seguía ahí insistiendo en algo que nos vienen insistiendo hace muchos años, pero somos desobedientes y no lo hacemos, que es cómo usar el Moodle. Entonces ahí hubo un primer frente que era trabajar con los profesores y profesoras sobre el tema de las herramientas que íbamos a usar. Ahí también pues los estudiantes jamás habían usado estas cosas, pero ustedes se conectan rapidísimo, mientras que nosotros estamos mirando dónde es que le apago a esto el micrófono, ustedes lo hacen intuitivamente. Y fue muy chévere porque los estudiantes aprendieron rápidamente a manejar las plataformas y lo que los profesores nos decían en los diferentes encuentros es, no, los estudiantes nos han ayudado un montón cuando están colapsadas las líneas de atención institucionales. Entonces ese era como un frente, era el tema de tecnologías, cómo nos íbamos a conectar, pero pues del otro lado estaban los problemas que se han mencionado varias veces en esta tarde, que son todas estas cosas que salieron a flote. Lo mencionaba, creo que era Diana Carolina, cuando decía, no es que no peleemos en nuestras casas con nuestros papás, nuestros hermanos, sino que es que ahora estamos todos encerrados viviendo en un espacio de 3x6, todos conectándonos a la red al tiempo, clase de mi hermanita, de mi hermanito, la mía, mi papá, mi mamá trabajando, y empezaron a surgir cosas, más los problemas de la situación económica. Y entonces ahí lo que hicimos fue trabajar muy de la mano con el sistema de bienestar universitario en cada una de las diferentes sedes, con los directores de la sede, los vicerrectores de las sedes, siempre pues intentando apoyarles porque, como les digo, cada una de las partes de la universidad es un ente autónomo que toma muchas decisiones y que tiene maniobras y órdenes de respuesta mucho más rápidas que las que se esperan del nivel nacional. Entonces, pues para mí era un aprendizaje
maravilloso ver cómo todo se movía alrededor de esta emergencia, cómo surgían cosas que no son cotidianas, que era esta como colaboración, esta idea de ayudar a todos, también obviamente el estrés, ¿no? Aflora la ansiedad, muchas cosas. Fue un periodo supremamente interesante, mientras que estábamos obviamente encerrados, los que nos podíamos dar el privilegio de estar encerrados, mirando qué hacíamos con el tiempo y todas las cosas. Ha sido un periodo supremamente de aprendizaje para mí, por ejemplo, en mi cargo, que nos haya tocado ser directores nacionales en este caos. El caos es maravilloso porque permite aprender muchas cosas. Y antes de pasar al superprofe Oscar, ¿cómo fue entonces ese cambio del desarrollo de competencias frente a utilizar Zoom y Meet a proponer un congreso de innovación? Bueno, pues, se suponía que nosotros en la Dirección de Innovación Académica teníamos experiencia en el manejo de las plataformas, ¿no es cierto? Nosotros habíamos organizado un seminario virtual, por ejemplo, en el año 2019, tal vez, en el que se presentaron las tesis de la maestría de Ciencias Exactas. Eso fue para nosotros casi que un aprendizaje con calma, con tiempo, porque pudimos organizarlo con un formato un poco diferente al que tenemos aquí. En aquella ocasión fueron solo videos grabados con anterioridad, pero sí nos dio, digamos que como una idea de que se podía hacer, que se podía organizar un evento académico con un formato distinto. Y cuando además teníamos muy claro que todas las iniciativas de la incubadora no solo merecían, sino que necesitaban ser contadas como parte de la experiencia misma de la incubadora. Lo teníamos muy claro desde que lo formulamos mucho tiempo atrás, pero nunca nos habíamos imaginado que fuera a ser un medio virtual por el que hiciéramos el congreso. Sabíamos que había que hacer la difusión, de pronto un evento convencional, de pronto algún libro, no lo teníamos tan claro, pero es que ya no había ninguna otra alternativa sino un medio virtual. Y ahí empezamos a hacer un ejercicio también de innovación misma, en el sentido de los procesos de ideación, de creatividad, etcétera, para intentar colectivamente construir una propuesta metodológica de congreso. Y yo, bueno, ¿qué podemos hacer y qué no? ¿Qué cosas podemos tener de, por ejemplo, los congresos convencionales y qué no? Entonces, el invitado internacional. El invitado internacional podemos tenerlo, ¿no? Mucho más fácil y barato, el invitado internacional, porque no hay que pagarle ni tiquetes ni alojamiento. Entonces, eso, por ejemplo, fue una cosa bastante buena para nosotros. Pero mentiría si dijera que esto ha sido un proceso ordenado, pensado desde el comienzo. Esta semana voy a hacer lo siguiente, la próxima semana vamos a hacer lo siguiente, el siguiente mes ya hemos pasado de tal problema. No, esto ha sido bajo incertidumbre y bajo sorpresas permanentes. Es más, yo me imagino más como surfeando por primera vez, y no sobre una ola, sino sobre un tsunami. Entonces llegó el tsunami, había una tabla, nos montamos ahí, nunca habíamos surfeado y vamos para adelante, ¿verdad? Vale, sí, ok, no habíamos surfeado, de pronto habíamos montado en bicicleta, en patines, algo podíamos hacer, pero la sensación mirado hacia atrás fue más o menos así. Sí, y ahí quiero hacer una reflexión con respecto a cómo entonces se miraba al estudiante con respecto a las redes sociales. Ay, que mucho celular, mucho Instagram, mucho YouTube, y luego empezaron a surgir profes youtubers, ¿no? Muchos profes youtubers, que era la única forma también de comunicarse, ¿no? Entonces ahí se empiezan a romper miedos, ¿no? Yo soy malísimo para la cámara, ya cómo voy a salir en cámara, me van a ver que yo hablo, que tartamudeo, ¿no? En mi caso. Y entonces yo digo, todo esto nos ha llevado a enfrentarnos frente a diferentes retos y que nos podamos conectar con esa sensibilidad con respecto al equipo de trabajo, que también es, digamos que también la presencialidad no había tanto contacto muchas veces como lo es ahora, ¿no? Entonces, ahí yo quiero
darle la palabra a Juan y preguntarle ¿cómo consideras entonces allí que es importante integrar el tema de las sedes, ¿no? Por ejemplo, tú estás en Manizales, pero la profe Marcela está en el Cesar, ¿sí? Y nosotros estamos en Bogotá, entonces, ¿cuál es la importancia de integrar en estos procesos de innovación a las sedes? ¿Cuál Pues crees tú como estudiante? creo que es muy importante contar con las diferentes sedes porque si una avanza, avanzan las otras. Entonces, es como mantener ese pensamiento de trabajo colaborativo que no solo sea en la sede, porque generalmente se ha manejado así, que una sede trabaja ciertos aspectos, pero sería bueno conocer las experiencias de otras sedes y así integrar el conocimiento. Generalmente es eso, en última, lo que nos permite avanzar, la colaboración y la integración pues entre todos y así poder avanzar entre la misma comunidad universitaria. Es lo más bonito pues de compartir experiencias y que si una metodología funciona allí y la están aplicando y que es lo mejor para los estudiantes, pues venga, compártanos las experiencias que ha tenido con ellas y apliquémoslas en esta sede y de eso se trata, o sea, de que el conocimiento sea compartido y colaborativo. ¿Alguno quisiera compartir digamos que alguna historia que le haya surgido también del aprender a trabajar en equipo? Que es muy interesante también en medio de este ejercicio virtual, ¿no? Uno dice, no, eso aprendimos como en ninguna otra época, pero de pronto esas historias que nos permitan ver también esos retos sería interesante. ¿Alguno quisiera compartir alguna? Dale, Oscar. Mira, hubo un domingo en donde se cerraron los campus, pero desde la Dirección de Innovación Académica veníamos preparándonos antes. No era difícil sospechar que eso iba a pasar en ese momento. Venía sucediendo en todos los países y entonces nosotros veíamos que eso se venía. Entonces, desde el miércoles anterior a ese domingo, nosotros decidimos que nos íbamos a las casas a trabajar desde allí, a un ritmo muy complicado para todos nosotros, adaptándonos a estar en casa con todas esas dificultades y con reacciones además de las personas muy distintas frente a esa situación, ¿verdad? Recuerdo, por ejemplo, alguna de las personas del equipo que reaccionó más o menos diciendo así, ¿no? Yo no quiero estar en mi casa en la jornada laboral, yo quiero estar en el campus, autoríceme estar en el campus. Y, no, no se puede. Bueno, ok, 15 días después era al revés, 15 días después tal vez un mes. Necesitamos a alguien que vaya al campus porque hay que reiniciar un ordenador. ¿Quién va? No. Entonces, ese proceso de adaptación, también como rechazo a veces al cambio, ahí apareció. Pero además, para uno como jefe de algún equipo, líder de algún equipo de trabajo, director de una dependencia, empezaron a aparecer una enorme cantidad de retos sobre el manejo de los equipos como tal. Lograr tener una dinámica de trabajo adecuada y que reconociera además las dificultades de estar en casa. Fue también un reto profesional que nunca en mi vida me había imaginado. Como líder de un equipo, ¿qué debo hacer ahora en estas condiciones? ¿Cómo lograr mantener la cohesión de ese equipo? Que vayamos todos en la misma dirección, saber las dificultades, los sustos, los problemas que están pasando. Eso fueron aprendizajes muy difíciles para mí como director. Cometí muchos errores en esa dirección, pero curiosamente uno entonces empezaba a asociar esos errores con lo que había podido leer, por ejemplo, de dirección de equipos o manejo de recursos humanos, cosas de ese estilo, y decía, claro, es que esto es lo que me está pasando, claro, es que esta es la nueva situación. Y todo ese bagaje teórico que uno pueda tener en su vida, lo puede volcar adecuadamente en una nueva situación. Entonces, para mí fue también un aprendizaje en ese estilo. Pues, lo siento por mi equipo que tuvieron que sufrir mi aprendizaje, ¿verdad? Pero
pero fuimos construyendo una nueva forma de trabajo. Ahora vamos a dejar a la profe Marcela. Gracias, sí, yo creo que yo quiero aquí como rescatar ese concepto de incertidumbre, porque en mi opinión, de alguna manera cataliza aprendizaje. Es lo que hemos visto, pues claro, uno puede quedar paralizado si la incertidumbre es en términos de... no sabría utilizar un ejemplo en este momento, pero lo que sí fue muy interesante es cómo, digamos, generó una reflexión muy grande en toda la universidad de cómo estoy enseñando y cómo es que aprende el otro. Y me parece que ha sido una oportunidad extraordinaria. De hecho, en la sede, esa es la pregunta que hemos estado haciendo desde que empezamos y pues nos la topamos muy de la mano de otros. Entonces, comenzó una conversación que es muy interesante y es un poco lo que se parece a esas comunidades que construyen conocimiento. Realmente, como yo planteo una pregunta y no sé a dónde, sé de pronto a dónde arranco, pero no a dónde llego, entonces realmente produce comunidades de aprendizaje, inclusive en un aula, cuando uno no ha utilizado una herramienta, una de las cosas, y ya lo han mencionado, la solidaridad, mire, haga esto, mire, prenda el micrófono, mire, salga y vuelva a entrar porque es que no quedó bien conectado. Es decir, todas esas cosas hacen realmente que la curva de aprendizaje se acelere. Y si además de eso logramos introducir asuntos interesantes en el proceso. Nosotros, por ejemplo, nos dimos a la tarea aquí en una asignatura que tenemos que se llama Fundamentos de las Ciencias Experimentales a trabajar la pandemia. Los estudiantes utilizaron los datos que había del Instituto Nacional de Salud y proyectaron la pandemia. En esa asignatura predijeron el segundo pico de la pandemia en el Cesar, con un ejercicio muy simple. Entonces, realmente muy poderosa la incertidumbre en el proceso de aprendizaje y en la emergencia de errores todo el tiempo. Hay que estar ajustando todo el tiempo. No es posible, ya me acostumbré a este formato. No, porque se va a caer se cae el internet, se fue la luz. Aquí estábamos en la mitad de la pandemia, hubo una explosión y se voló uno de los transformadores de Valledupar y la mitad de la ciudad quedó sin luz y sin internet. Entonces, ¿cómo en esas, digamos, en esas circunstancias realmente sale una resiliencia extraordinaria de la gente? Y aquí, pues, mis colegas y los que estamos conversando la han mencionado muy claramente. Es decir, las dificultades invitan a la solución, hacia soluciones, y tienen que ser soluciones diversas, porque precisamente por eso es que no podemos seguir haciendo, digamos, no son las mismas circunstancias y por tanto las mismas soluciones no pueden ser las que se propongan. Cada uno tiene su propio contexto, ¿no? Que se haya ido la luz, todo eso, y en clases virtuales debe ser toda una historia por contar. ¿Quién quiere más compartir su historia con respecto al trabajo en equipo y esos retos? Diana, bueno. Yo creo que, como lo mencionaba la profe Marcela, con mi permiso, qué pena, era muy particular en cuanto, no sé si la profe está congelada la imagen, ¿cierto? Ah, sí. Entonces fue muy gracioso, les voy a contar una experiencia que tuve con los estudiantes beneficiados. Ellos, casualmente, uno de ellos no tenía computador, pero sí tenía un celular. Entonces uno dice, en la virtualidad, un muchacho sin tener un computador para hacer simulaciones, en nuestro caso, eran simulaciones de circuitos electrónicos. Entonces dijimos, pues, se va a hacer grupos de 3, ¿cierto?, para el desarrollo de la metodología como tal, basado en proyectos como los de esta mañana, las experiencias que contaban nuestros compañeros de otros grupos. Era muy particular. Entonces, ¿qué definimos con ese estudiante? Usted entonces valide los resultados a nivel teórico en papel y ya, junto con sus compañeros que sí tienen las herramientas, pues trabajan, y mientras tanto vamos desarrollando una estrategia para hacerle llegar unos recursos para que él pudiera
utilizarlos. Y finalmente logramos beneficiar a 28 estudiantes con kits de electrónica básica y fue algo muy bonito. Entonces el muchacho era muy pilo, o sea, a pesar de que no tenía la herramienta computacional, tenía la herramienta de lápiz y papel y lo hizo muy bien. Todos los ejercicios los hacía muy bien con sus demostraciones matemáticas y tremendo. O sea, es eso, es buscar estrategias y ponerse uno también en los zapatos del estudiante. ¿Cómo poder hallar esas estrategias que le puedan ayudar en la adquisición de ese conocimiento, de aprendizaje de manera óptima? Porque, o sea, no solo puede ser entregar el conocimiento, tenemos que también ser conscientes de que la posición de todos no es la misma en las aulas de clase, cuando entremos o en la virtualidad. Sí, sí, así es. Hay algo que me sorprende, es que a veces uno dice, de pronto uno dice, uy, chévere, que a esa persona le va muy bien en temas de calificaciones, pero a veces uno se sorprende de la resiliencia. Creo que me ha pasado en ese tiempo, digo, uy, muy, como diría en mi lenguaje, muy teso, muy, a veces valiente. Sí, he conocido muchas personas en ese tiempo, en ese sorprendente la vida de esa persona y cómo ha tomado también esas decisiones. Diana, profe Diana, ¿me escuchas, profe Diana? Te doy la palabra, Diana. Micrófono, Diana. Creo que está fallando un poquito. Está a saltitos. Sí. Profe Diana, listo. Bueno, mientras que la profe Diana puede, digamos que, abrir también su micrófono. Profe, tienes el micrófono apagado. Yo les voy a ir contando una de mis experiencias, y es que, sí, durante el proceso, en el caso del trabajo en equipo, en el proyecto que desarrollamos, Sapiens Delivery, como les comentaba también en la intervención, hubo un momento en que dijimos, no, ustedes tienen una idea, nosotros tenemos otra idea, dejemos esto así, ¿para qué nos complicamos? Y luego, ay, mire que la convocatoria está chévere, ¿cómo vamos a dejar pasar la oportunidad? Y entonces ahí nos volvimos a unir y a volver a trabajar, pero eso creo que fue clave, el ver, el tener una visión, ¿no? Primero tener una visión para que así mismo fuera más importante, independientemente de lo que quisiera cada uno, tener una visión que nos pudiera encaminar a todos. Listo, entonces, profe Diana, ahí ya te funciona el micrófono. Creo que está un poco congelado. Sí. Oye, volviendo al Bueno, tema de trabajo en equipo, yo de todas maneras quiero comentar una cosa. Yo como profesor de una de las asignaturas que estaba en la sede Amazonía, me dolió decir que uno de los trabajos, pues, me dolió lo que pasó, no decirlo, me dolió lo que pasó. Uno de los objetivos que teníamos muy claros en una de las asignaturas era justamente avanzar en las habilidades de trabajo en equipo. Imposible. Las condiciones logísticas, las conexiones de conectividad hicieron que por lo menos la estrategia que habíamos ensayado en todo el semestre pasado de trabajo en equipo fracasara completamente. Nos toca ahora imaginar algo distinto, y yo creo que hay que ser también muy francos, muy sinceros entre nosotros mismos sobre hasta dónde logramos llegar y hasta dónde no, porque a veces siento que en nuestras conversaciones somos excesivamente complacientes con lo que logramos, y me parece que es más importante en este momento poner el asterisco allí en donde dice, pero esto no pudimos hacerlo, porque es así, es la única manera de identificar en dónde hay que buscar nuevas estrategias, buscar nuevas formas de resolver esos problemas.
A mí en particular me duele muchísimo ese tema, el tema del trabajo en equipo, que en otro curso distinto, en otras condiciones, sí logramos desarrollar. Y, ok, y en ese trabajo en equipo que se da en todas las áreas, ¿cómo ven ustedes que esas experiencias, tanto de estudiantes y profesores, que se dan en los procesos de trabajo y aprendizaje, consideran que realmente han fortalecido el bienestar o cómo se ha visto también el tema, cómo ha mejorado el bienestar o cómo ha cambiado la concepción del bienestar en medio de la pandemia para ustedes? Bueno, si me permiten, pues aquí realmente nosotros tuvimos que repensar cómo apoyábamos a nuestros estudiantes. Una vez ya ubicados todos en la casa, pues no tenía ningún sentido tener un apoyo para transporte, porque no había opción de llegar a la sede. Lo mismo, una opción para un almuerzo. Entonces nosotros rápidamente lo que hicimos fue que convertimos muchos de esos apoyos en datos, que vimos que en nuestra experiencia era lo más importante, era darle datos al estudiante de alguna forma. Tuvimos ejemplos por un chico en Patillal que ni siquiera tenía celular, pero el vecino se enteró que estaba en la Universidad Nacional y sabía qué horas tenía, entonces le prestaba el celular, pero necesitaba datos. Entonces nosotros pusimos datos. Lo otro también que fue importante, en mi opinión, fue convertir todos esos apoyos alimentarios en mercados. Y creo sinceramente que no solamente apoyamos al estudiante, sino que apoyamos a su familia. Se generaron también espacios, digamos, en esta pandemia, con las dificultades que había, pero espacios en los cuales se conversaba o hacían karaoke o se leía en voz alta, como para acompañarnos, porque realmente, digamos, esa dimensión de soledad es muy grande. En estos días leía yo un artículo, porque ha sido, digamos, una pregunta interesante, ¿por qué los Homo sapiens neandertales desaparecen? Y la última teoría que hay era porque eran homínidos solitarios. Entonces, si eso es cierto, imagínense esa dimensión social, lo importante que es realmente en todo lo que hacemos y sin duda en el aprendizaje. Es decir, si nosotros no movilizamos la motivación y esa conexión con el otro, pues estamos perdiendo una oportunidad muy grande realmente de aprender y de aprender todos. Entonces, ese nivel de bienestar fue difícil. Y sobre todo también porque creo que nos hicimos falsas expectativas. Yo creo que ahorita lo que hay, siento yo, es cansancio. Yo tuve la fortuna de ni siquiera tener que hacer cuarentena porque aquí apoyamos las pruebas moleculares en el Laboratorio de Salud Pública. Entonces, la mitad de la cuarentena con un colega íbamos al Laboratorio de Salud Pública. Entonces, eso se sentía como ir a trabajar. Pero en este momento creo que también hay un desgaste un poco de esto y repensar cosas. Yo creo que uno de los errores grandes que sí detectamos nosotros fue, estos son sistemas distintos de comunicarse con el otro y por lo mismo entonces no podemos trasladar algo que hacíamos en el aula idéntico aquí, porque no va a funcionar. Entonces, creo que, digamos, esas son algunas de las reflexiones que yo daría en términos de lo de bienestar. Y lo otro también, llegó un momento dado en que no había tiempo de ir al baño, de tomar una bebida, algo que uno podía hacer en otro momento, no se podía. Es decir, de 7 de la mañana a 5 de la tarde conectados. Entonces, también se generaron unas dinámicas que creo yo que interfirieron con esa dimensión que en el otro sistema teníamos y era como desconectarse de. Entonces allí también habría que repensar porque impactan el bienestar de todos. Sí, así es, a veces uno sigue derecho, ¿no? Cuéntame, Oscar, ¿cómo ves allí entonces el tema del bienestar con Es respecto a que esos procesos? estaba recordando una cosa muy personal realmente. En anterioridad a la cuarentena, yo solía llegar al campus hacia las 6:20 de la mañana.
para encontrarme con mis compañeros de la facultad en la sala de profesores, tomar un tinto, conversar y reírnos de la vida. Y a las 7:00 estaba en clase o en la oficina. Ese espacio para mí era delicioso, delicioso. Pues lo perdí, pero no solo lo perdí, sino que después recibí la noticia de la muerte de uno de mis amigos, compañeros ahí en la sala. El alma y nervio de las alegrías de esa sala, el profe Hermes Rangel. Y esos son golpes muy fuertes que difícilmente se ven en las estadísticas, difícilmente se ven en las encuestas y cosas de ese estilo. Para mí, digamos, el escenario de la sala de profesores es uno de los espacios más espectaculares que podía tener yo en la universidad. Con Hermes, ya no sé qué va a hacer. Profe Diana, ahí, ahí tú me escuchas bien. Retomando la pregunta que les había hecho, es cómo ven entonces el rol del bienestar en medio de la pandemia, ¿no? ¿Ha mejorado la situación del bienestar de las personas o cómo ha cambiado la concepción del bienestar? Sí. Pues es que la visión del bienestar en la universidad es un poco extraña, ¿no? Es una Profe, visión profe, asistencialista, tienes una... es una visión que está poco cruzada con los otros ámbitos de la vida. Se piensa siempre como en el bienestar de los desprotegidos, de los más vulnerables, pero en la pandemia afloraron muchas Diana, no, sinceramente, yo creo que podemos pedirle a Diana, si quieren, que me escriba sus comentarios o que los escriba aquí por el chat o por algún chat que tenemos nosotros por aquí tras bambalinas. Y yo voy comentando por aquí lo que ella nos aporte. Sí, perfecto, sí. Juan, y frente al bienestar como estudiante, como egresado ya, ¿cómo entonces cambia allí la concepción del bienestar? Sí, ha sido muy complejo, como lo decía la profe Diana, en ciertos aspectos, porque por sí la universidad a muchos estudiantes le daba sus recursos, tenía aulas de micros, le facilitaba computadores y demás medios audiovisuales o de consulta, bibliotecas, que le permitían pues, llegar al conocimiento de una manera más fácil. Entonces, por ese lado, claro, está se ha afectado mucho en cuanto a la consecución de los recursos. Por otro lado, pues pensando, claro está en todo esto, en todo lo de la pandemia, en cuanto a las complicaciones que esto tiene, facilitar y generar esas estrategias que a ellos les sea fácil tener como tal conexión con sus maestros o poder llegar y tener a la mano los recursos necesarios para que puedan hacer uso de ellos, pues esa es la tarea que ahora debería competir a cualquier docente, ¿cierto? Buscar esas estrategias para que ellos puedan generar estos recursos. Era muy bonito porque la mayoría de los grupos de la convocatoria se fijaron en eso, más que todo en los retos de conectividad y cómo llegar a ellos. Entonces, yo creo que eso hay que rescatarlo de la incubadora, que se pudieron beneficiar muchos estudiantes por ese lado. Y Juan, ahí, ¿cómo ves
frente a tu día a día, ¿cómo consideras que fue el proceso con respecto al bienestar, ¿no? Con respecto a tus compañeros, con respecto a si cambia esa concepción de bienestar, de pronto estar un poco más, cuando estábamos en la presidencialidad, de estar con más personas y luego cambiar ese entorno? ¿Cómo lo ves ahí? Sí, claro, yo creo que emocionalmente pues afecta demasiado, porque no es lo mismo uno estar sentado en un computador que poder compartir con ellos, poder construir de alguna forma socialmente. Entonces, es lo que te digo, quizás buscar esas estrategias. A veces con mis compañeros nos tomábamos un café para recapitular los aprendizajes de la semana. Entonces nos reuníamos los viernes en la tarde con el aula STEM, ¿cierto? Que es el equipo al que pertenezco como tal, y nos sentábamos a buscar como tal esas, esos puntos claves que nos deja la semana y los aprendizajes, porque nosotros también aprendíamos de ellos, entonces era lo más bonito. Y de vez en cuando celebrábamos cumpleaños también con ellos ahí en la virtualidad y lo disfrutábamos. Entonces de eso se trata, como de no dejar perder esa chispa, porque sí, ha sido para todos, o sea, para todo el mundo ha sido un cambio tremendo y de alguna forma tenemos que dar esas luces de esperanza. Pero sí, en cuanto al bienestar, sí, para mí se vio afectado totalmente a nivel emocional y como lo digo por parte de los estudiantes a nivel de recursos. Pero hay que buscar estrategias en todos los ámbitos. Con el equipo también de esta tarde, no recuerdo bien el nombre, pero empezaba con yoga, ellos también miran cómo generan esas estrategias ya a otro nivel en cuanto a la interdisciplinariedad. Entonces, es eso, estrategia. Y como hemos visto que es tan importante los sentimientos, cómo nos sentimos con respecto a nosotros mismos, con respecto a los demás, y de pronto en el tema de la evaluación, que es un tema tan importante en el aprendizaje, ¿cómo se viene a repensar entonces los procesos de evaluación? ¿Sí? Con respecto a tal vez las otras experiencias, ¿se pueden tener en cuenta o cómo se debe replantear la educación para tener integridad a la hora de identificar los elementos que se quieren evaluar? Entonces, ahí cuál viene a ser el nuevo rol de la evaluación. Ay, Laura, mira qué casualidad. Hay uno de los comentarios que hay en los chats, un comentario de Mónica María Gómez que justamente pregunta en esa línea. Yo voy a aprovechar y lo leo aquí. Dice, quisiera consultar sobre la evaluación. Nuevas estrategias de enseñanza también requieren nuevas formas de evaluación con respecto a este tema. ¿Cuáles son las tendencias? ¿Hacia dónde vamos? Para mí, el que le pegue al perrito con el tema de evaluación es el que va a encontrar pues la clave de las cosas. ¿Han cambiado ustedes como dentro de su práctica o han visto cómo los demás profesores han cambiado su práctica de evaluación? ¿Cómo evoluciona o si sigue estando igual? ¿Cómo viene a ser el proceso con respecto a la evaluación? Ay, yo me pego ahí de una anécdota. Listo. Dale, Oscar. Profe Pues Oscar. resulta que a nosotros nos toca administrar la plataforma Moodle. Vale. Esa plataforma sufre cuando se hacen los quizzes. Es el momento de más estrés tecnológico para la plataforma. Entre otras cosas porque esa es una plataforma diseñada sobre todo pensando en el aprendizaje asincrónico. Que cada quien vaya y haga las cosas en el momento que considere adecuado. Pero resulta que nosotros en la universidad mantuvimos los horarios, entonces nos vemos a las 9 de la mañana, ¿verdad? Y a las 9:02 hacemos el parcial, o sea, todo el mundo haciendo parcial, ¿no? Entonces, pues claro, el primer mes, en 2 ocasiones, los exámenes de la Facultad de Ciencias tumbaron la plataforma, punto. Entonces, nosotros con el reto tecnológico de mantener viva la plataforma, cuando pues fue una situación muy difícil de prever de un momento para otro, hoy estamos tranquilos, pero hace 9 meses con ese impacto tecnológico fue grande. Entonces nos tocó además presionar, no solo por convicción pedagógica, sino por necesidad tecnológica, ese cambio en las prácticas de
evaluación. Nos tocó y nos pusimos en una tarea, Diana nos ayudó montones también con el curso de planificación de clases remotas en ese tema de evaluación, a poner sobre la mesa el problema. Mire, es que no puedo identificar si mi estudiante está copiando o no. Yo, sí, no puede. Ayúdeme, no tengo cómo. Los programas de identificación de personas, por ejemplo, los que se utilizaron para las pruebas Saber Pro, son caros y exigen además mucho de la plataforma. Entonces también hay imposibilidades tecnológicas para hacer esas tareas. Entonces nosotros también presionamos no solo por la convicción de que la evaluación debe cambiar en su forma de trabajarse. Como les digo, Diana sí que nos ayuda con ese mensaje, sino porque es que no hay cómo hacer las mismas prácticas en el mundo virtual. Si me permiten Sí, plantear dale, algo, Marcela. me parece que estas formas remotas realmente pusieron en crisis lo que estaba en crisis y no queríamos aceptar, y es esa forma de evaluación acumulativa. Que le da al docente la falsa percepción de que el estudiante está aprendiendo. Entonces tenemos estudiantes entrenados para contestar pruebas de selección múltiple, pero de ninguna manera estamos evaluando aprendizaje. Y entonces esta crisis nos lleva por lo menos a comenzar a conversar. Yo hace muchísimo tiempo que vengo con esa reflexión personal porque en el departamento de biología yo tenía una asignatura, digamos, en el nivel medio disciplinar, que es fisiología animal. Y allí nos quejábamos todo el tiempo. ¿Qué hacen nuestros colegas en biología molecular de la célula? Que los estudiantes no aprenden y nos toca volver a repetirles todo. Entonces nos tomamos el curso nosotros y entonces ahora teníamos a cargo los dos cursos y el problema no se resolvió. Y si el problema no se resuelve, entonces no son los colegas o no somos nosotros solamente. Hay algo más allí y tuve la oportunidad de tener un proyecto financiado desde la Vicerrectoría académica, un poco para contestar esa pregunta. ¿Por qué el aprendizaje era diferencial? El mismo concepto era aprendido de forma profunda por una persona que estaba en un semillero de investigación y prácticamente pasaba derecho por alguien que tomaba el curso, a pesar de que le había ido bien en la evaluación que teóricamente yo le había hecho y que teóricamente medía aprendizaje. Entonces, yo sí creo que es una reflexión profunda y que debe mantenerse, porque lo que está mostrando estas formas remotas es que no sabemos evaluar. Profe Marcela, ahí para completar esa parte, entonces, ¿cómo se podría plantear una nueva evaluación? Pues lo primero es que el aprendizaje es un proceso. Entonces yo tengo que entender cómo es el proceso en cada uno de mis estudiantes y no es homogéneo. Hay estudiantes que aprenden unas cosas con mayor facilidad que otras. Entonces la evaluación tiene que ser permanente para empezar. Yo no puedo hacer una evaluación un mes después y asumir que el estudiante sabe lo que se hizo. Tiene que ser permanente. Por lo mismo, tiene que ser en el momento en que yo estoy con el estudiante. Es decir, yo tengo que traer la evaluación al aula todo el tiempo. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer una lectura de lo que estoy teóricamente detectando y entonces pueda apoyar al estudiante o con lecturas o con ejercicios o con otras formas de aproximarse al aprendizaje. Entonces, no puede ser un escenario en donde mi síntesis personal es lo que se recrea en clase y paso seguido, entonces yo evalúo qué entendieron de mi síntesis personal, porque eso es lo que estamos haciendo. Entonces la evaluación tiene que traerse y no creo que haya fórmulas tal cual, pero lo primero que diría es que hay que estar evaluando siempre el ejercicio con los estudiantes. Yo pondría dos como noticas ahí al lado. Y primero que yo entiendo, Marcela, que en el momento en que tú hablas de esa evaluación, claramente lo tienes diferenciado de la calificación.
¿verdad? Eso es otra historia distinta. Esa evaluación permanente no necesariamente es que estemos desembocando una generación de montones de notas, que es como la idea, ¿no? Hay que separar esas dos cosas de evaluar y calificar. Pero yo también quiero poner el énfasis en el para qué de la evaluación. Porque como profesores muchas veces lo que hacemos es reproducir alguna cosa sin necesariamente reflexionar el para qué de esa evaluación y confundimos los para qué. Por ejemplo, el examen de admisión tiene un propósito claro y es que hay menos cupos de los que quisiéramos y toca hacer un proceso de selección. Y el propósito de esa evaluación de admisión es fundamentalmente la selección y la asignación de unos cupos. Ah, bueno, que podemos aprovecharlo para otras cosas, vale, pero el propósito fundamental es ese. Hay otro tipo de evaluación cuyo propósito es la certificación. Entonces, si usted no demuestra tal cosa, no puede hacer algo. Por ejemplo, la evaluación para sacar la licencia de conducción. Usted tiene que pasar esa evaluación porque si no, lo que usted tiene no es un vehículo, sino un arma. Y entonces toca certificar que usted puede moverse en la ciudad manejando un vehículo. Y muchas veces creemos que esa es nuestra misión siempre en las evaluaciones en clase. Y no. La cosa se complica además porque muchas veces confundimos no solo el propósito, sino qué estamos evaluando. ¿Estamos evaluando una persona? No, la persona no se evalúa así. Estamos evaluando un desempeño, estamos evaluando un aprendizaje, estamos evaluando un producto y tenemos en ocasiones tal confusión en la cabeza que por eso ponemos cosas rarísimas como 5 décimas más por participación, 2 décimas más por simpatía. ¿Y usted está evaluando la simpatía? Yo creo que hasta que no pongamos en claro esas cosas, es difícil avanzar en el camino que queremos de la evaluación, que es como una parte fundamental del aprendizaje, no una guillotina posterior al aprendizaje, sino una parte fundamental de ese proceso, como nos lo recuerda Marcela. Y que es todo un reto, porque entonces en grupos de 50, 100 chicos, en caso, bueno, es todo un reto. Profe, ¿usted cómo se lo pensaría, profe Oscar? Para grupos grandes, por ejemplo. Huyo de los grupos grandes, justamente por eso, porque no hay cómo reconocer las diferencias de las personas. Pero bueno, también es cierto que hay nichos, hay situaciones de educación en donde uno puede pensar en procesos masivos y otros donde definitivamente no. Realmente la autonomía en el aprendizaje es algo que se va ganando a lo largo del tiempo, también por las buenas o por las malas, ¿verdad? Casi que somos sobrevivientes de un sistema educativo. Entonces vamos aprendiendo a movernos en ese sistema. Pero, por ejemplo, para muchos de los profesionales graduados, la oferta que hay en línea de muchas plataformas es muy buena y muy adecuada, no solo para sus necesidades y sus posibilidades, sino que pedagógicamente es muy buena. Aprenden realmente con eso. Hay que encontrar ese nicho, porque cuando estamos hablando ya de plataformas que manejan fácilmente 1.000, 2.000, 10.000 estudiantes inscritos en un aula virtual, que tienen una lógica de formación específica, no estamos hablando ni del curso de cirugía cardiovascular, ni estamos hablando del curso de lectoescritura. Entonces, hay momentos en donde las cosas sí pueden ser masivas y otras en donde definitivamente no. Yo en particular le huyo a las cosas masivas porque no me siento cómodo ahí. Sí. Y es también lo que menciona Pilar en el chat que dice, es cierto, en efecto, la evaluación con fines de mejoramiento y más que, dice, y más que sumativa,
formativa basada no solo en los resultados, sino en los procesos, ahí un poco respondemos frente a cómo realizarla, ¿no? Y dice Andrés Cabrera, sabemos evaluar contenidos memorizados, estamos aprendiendo a evaluar aprendizajes, un camino largo. Sí, y todo Ricardo, depende de cada caso, ¿no, Laura? Cada casito. Yo puedo, por ejemplo, contar cómo lo intento en algún curso, pero lo que yo cuente aquí seguramente no servirá, no se podrá trasladar a otro curso distinto. sí, y por eso también el valor de estos espacios donde se puedan decir, bueno, tal vez a mí no me funcionaría, pero de pronto a otro compañero sí. Ricardo Gutiérrez dice, pienso que la evaluación debe estar pensado junto con las actividades y objetivos de aprendizaje. Si hacemos lo tradicional, sería muy difícil evaluar, ¿no? Entonces, el tema de la evaluación va a ser clave también para identificar cómo avanzan las personas en el aprendizaje y en ese sentido identificar cómo se van dando los procesos, ¿sí? Cuáles vienen a ser los objetivos de aprendizaje y con respecto a eso, independientemente de la actividad, ver que no solamente algunos, que es generalmente lo que pasa, que algunos dicen, no, eso sí cumplieron y estos no cumplieron, no, todos deberían poder lograrlo, ¿sí? Teniendo presente, claro, unas variables en donde todos pudieran desarrollar ciertas competencias, entonces la evaluación se vuelve todo un reto. Juan, ¿y tú cómo? Me permite, me gustaría meter la cucharada allí. Digamos que en lo práctico es, en mi opinión, muy fácil. Es como montar bicicleta. ¿Monta o no monta bicicleta? Ese es el rasero. En lo teórico, entonces habría que construir formas de entender qué es realmente el concepto que el estudiante sí debe tener, ¿sí? Nosotros tenemos aquí una discusión muy grande entre el concepto y el contenido. Todavía no, yo no sabría cómo ponerlo porque yo realmente no, yo sé que los pedagogos tienen clasificaciones mucho más claras, pero hay asignaturas en las cuales los docentes toman un índice de un libro de texto que ni siquiera escribieron, que tiene un orden particular y ese es el que usan, pero no hay una reflexión teórica de cómo están encadenados conceptualmente esos conceptos. Y resulta que no todos los contenidos son necesarios. Hay contenidos que pueden ser construidos a partir de unos mucho más fundamentales. Entonces ahí el reto realmente es hacer esa discusión teórica. Es con qué me voy a quedar. Hay una lectura muy bella de Richard Feynman, que de las clases magistrales que él daba a primíparos en su época de docente. Y entonces él hace una reflexión y dice, bueno, si pasara un cataclismo, que es un poco lo que nos está pasando en este momento, escoja un concepto con el que se va a quedar usted. Ese, si logra escoger uno, ese es el único que debería dedicarse a enseñar, si es que va a hacer algo. El resto claramente no los necesita. Entonces, ese es un ejercicio que debe hacerse y es un ejercicio que, en mi opinión, no debe hacerse solo. Debe hacerse entre grupos de personas que conocen muy bien un área disciplinar o profesional y que, por lo tanto, entonces, desde diferentes experiencias personales y posturas teóricas, sobre todo, porque también hay posturas teóricas, pueden hacer ese ejercicio. Entonces, digamos que allí el rasero es más difícil, pero en lo práctico, en mi opinión, no debería haber discusión. Quiero hacer una invitación en este momento a las personas que nos están viendo para que comenten ahí en el chat qué experiencias ustedes tienen frente a la evaluación, cómo han mejorado ese proceso, entonces para que lo podamos compartir. Y ya, digamos que para ir cerrando, quisiera saber ustedes, que fue la pregunta también que ayer hice, y es, si ustedes estuvieran ahorita próximos a ser profesores, digan dos enseñanzas que les hubieran gustado, que les hubieran dicho en ese momento a la hora de empezar su profesión, de compartir su profesión, el momento de poder compartir, de enseñar. ¿Qué consejos darían? Pues Laura, ayer te contestaba más o menos en la dirección en la que viene esta conversación. No le preste tanta atención al numerito de la evaluación. La evaluación es supremamente importante, pero no el numerito. Hay muchas otras cosas que están ahí detrás. Eso habría desatado en mí, supongo, una cantidad de preguntas, porque yo estaba al comienzo de mi carrera como profesor muy pendiente de eso. Hoy no.
Y ese sería, digamos, como un consejo que yo quisiera haber escuchado. Además de otro, que, digamos, comparando lo que ha sido mi vida de profesor con la de colegas muy cercanos, es escuche más, escuche más. Pues yo tuve la fortuna de sí tener un consejo de uno de mis colegas ilustres, el profesor Eugenio Andrade. Yo tenía que diseñar dentro de mis tareas en el primer año que entré una asignatura. Y entonces yo realmente no sabía. Entonces él me dijo, busca qué quieres aprender tú. Y esa es la asignatura que tú debes dar. Digamos que ahí es difícil porque a mí hay muchas cosas que me interesaría aprender y de pronto se va uno por las ramas, pero sí había algo muy sabio ahí y es que si yo no estoy aprendiendo en mi práctica de enseñanza, entonces no está sirviendo lo que estoy haciendo. Yo no pude escoger. A mí me pusieron de una la asignatura de máquinas e instalaciones No, a eléctricas. mí me tocó una así también a quemar ropa, pero tenía la opción de diseñar otra. Y Juan, Yo creo que despertar motivación, siempre en todo lo que hagamos, despertar esa motivación tanto en uno como en quien recibe el conocimiento como tal. Quien despierta eso es, mejor dicho, el aprendizaje es en sí un proceso motivacional. Y como lo dicen los profes, que me encanta también todas las experiencias de la propia Marcela, porque como que congenia mucho con el pensamiento que yo tengo, es eso, como hallar la motivación en todo lo que hagamos. Y de ahí para allá, si eso es lo que nos gusta, ese es nuestro, como tal, nuestro camino a seguir. bueno, muchísimas gracias al profe Oscar, a la profe Marcela, a Juan por compartir sus experiencias. Los esperamos mañana por el mismo canal, misma hora, para que puedan asistir al cierre del Congreso. Muchísimas gracias a todos y nos veremos en una próxima oportunidad. Adicionalmente, les quiero invitar a continuar compartiendo sus experiencias, tanto con sus colegas, tanto también en plataformas que puedan permitirles a otros docentes conocer esas experiencias que ustedes han tenido y que son tan valiosas a la hora de enseñar, reconocer qué errores hay también y asimismo poder potenciarlos, ¿sí? Mejorarlos, cambiarlos. Entonces nos vemos mañana a las 9 de la mañana por el mismo canal, misma hora. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Laura. Chao. Gracias, que tengan un buen día. Cuídense mucho. Igualmente, chao.